Muy buenas, mi nombre es Alberto Cuervo, profesor de Buroveritas Centro Universitario, director de Master e-Learning, y les voy a dar esta sesión, esta masterclass que impartiremos hoy sobre un tema muy importante en las áreas de recursos humanos de nuestras organizaciones, como es el tema de la diversidad e igualdad, esos errores y aciertos que nos encontramos en la gestión del talento humano, tan importantes para que nuestras empresas y nuestros departamentos de recursos humanos y los trabajadores que forman parte de la misma alcancen el mejor rendimiento y productividad esperado. Bien, como les decíamos, estamos hablando de dos términos, diversidad, igualdad, muy interesantes. Bien, es conveniente explicar un poquito esos temas de diversidad e igualdad porque juega un papel fundamental ahora mismo en nuestras organizaciones. Bien, y lo unimos también con el tema de la responsabilidad social corporativa. La diversidad es un término muy importante para la empresa sensible, ya que está preocupada por aquellas cuestiones que le afectan a la sociedad, que va a ser, en este caso, su principal cliente. Es una realidad presente en las empresas, ya que vemos que existen nuevas formas de ver e interpretar las cosas, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, es conveniente la revisión de las principales características o tendencias de la empresa, desde un punto de vista de parámetros como puede ser su finalidad, su estrategia y también los sistemas de organización propios de la misma. Bien, ¿de acuerdo? Unamos los términos empresa y diversidad, que como les decía, es un término muy en auge muy actualmente. La empresa actual, por supuesto, está sometida a profundos cambios, es decir, tenemos la empresa, elaboramos planes estratégicos, modelos de organización y presupuestos, valorando siempre el corto, el medio plazo, la temporalidad que tenemos en nuestras decisiones. Y, claro, todas estas decisiones están sometidas, esta toma de decisiones, de forma casi permanente, a revisión, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a intentar? Intentamos que las empresas cubran esas necesidades de unas personas de una manera rápida, eficaz, económica y sobre todo práctica, ¿de acuerdo? Bien. La empresa va cambiando, como decíamos, la empresa cambia porque tiene que adaptarse a los retos y a las situaciones que se producen en cada momento. Es un tema importante este. Entonces, vemos que tenemos el término diversidad y a la vez el tema de igualdad, tan importante en nuestras organizaciones. Intentamos siempre que no tengamos trabajadores desmotivados y que la diversidad e igualdad son los ejes de crecimiento y progreso que tienen para estructurar esa cultura de empresa, esa filosofía corporativa de una organización. Es decir, todas las empresas tienen que apostar por la creación de unos principios y unos valores éticos para promover esa igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la gestión de personas. Principios, valores éticos basados en diversidad e igualdad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues muy fácil, implantamos programas, procedimientos internos y aquellas acciones, que lo veremos en los temas de igualdad, esas acciones positivas que tenemos que implantar para crear un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación y que se fomente, por tanto, la diversidad. ¿Correcto? Por supuesto, todas estas acciones que llevamos a cabo, esos valores que podemos aplicar, se garantizan siempre con un diálogo permanente que tenemos que tener con los interlocutores sociales. Una nexo unión que tenemos en estos temas que es muy importante y debemos trabajar en el mismo. Desde el punto de vista de la igualdad y diversidad, ¿qué hitos son los más destacados? Yo os quiero comentárselo porque considero que son interesantes. Por ejemplo, el desarrollo del empleo femenino en sectores con escasa representación, la integración de personas con discapacidad o bien de colectivos marginales, son temas que están creando mucho interés y que están generando ahí importantes hitos en este ámbito de igualdad y diversidad. Vamos un poco a profundizar en el tema de igualdad porque considero que saber un poquitín cómo desarrollar un plan de igualdad y las posibles fases del mismo puede ser de su interés. ¿Qué significa la igualdad? La igualdad es la ausencia total de discriminación en relación a los derechos humanos que se establecen hasta las personas. O sea, personas con las mismas posibilidades, aptitudes, calificación, pueden desempeñar su labor sin estén afectados por razón de sus condiciones personales, por razón de sexo, edad, raza, religión. Es decir, que eso no suponga un obstáculo ni que genere una discriminación entre un trabajador y otro trabajador. Eso tenemos que evitarlo en nuestros planteamientos. Por supuesto, igualdad efectiva de mujeres y hombres, porque todo proyecto empresarial debemos partir, claro que debe haber una igualdad de oportunidades, que se deben brindar las mismas oportunidades a las personas de desarrollo profesional y, por tanto, una política de afinidad, en este caso, de gestión del talento entre mujeres y hombres en cualquier línea de negocio que se establezca en nuestra organización. Todos somos iguales y de esa premisa tenemos que partir siempre en nuestros departamentos de recursos humanos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué debemos procurar?
una distribución equilibrada de nuestra plantilla y la mejora de las condiciones de trabajo, promoviendo, por supuesto, la conciliación de la vida laboral con la personal y familiar. Por tanto, nuestra cultura empresarial debe estar vinculada, orientada a la igualdad y a la prevención de cualquier conducta que se pueda ser discriminatoria, ¿correcto? Este es un tema capital, o sea, son medidas que debemos aplicar para evitar desmotivaciones y que mejore el rendimiento y la productividad de nuestros trabajadores, y buscando siempre que lo que hacemos para un trabajador sea lo mismo que para el trabajador, no crear ninguna discriminación en ningún momento, por favor. Un tema que se puede plantear. En mi caso, cuando llegamos a aspectos en el tema de recursos humanos, de varios temas, proyectos que llevamos, un tema que siempre que nos planteó por algunas empresas fue el tema del plan, cómo desarrollar un plan de igualdad. Qué fines, cómo plantearlo, qué fases tiene que desarrollar. Se los voy a esbozar brevemente por si acaso alguno de ustedes lo necesita aplicar en su día a día profesional, para que sepamos más o menos cómo partir de cómo tiene que desarrollar el mismo. ¿De acuerdo? Bien. Una idea principal que es un plan de igualdad. Un plan de igualdad tiene como objetivo promover la defensa y aplicación efectiva del principio universal de igualdad de hombres y mujeres. Eso tenemos que partir de ello claramente. Incluso hay conozco empresas donde pedidos y contratos que se realizan, por ejemplo, con subcontratación de trabajos, deben llevar siempre una cláusula en la que se exige que se respeten los principios y obligaciones llevados a la ley orgánica, la ley orgánica de igualdad efectiva de mujeres y hombres, para prevenir temas de cualquier discriminación por razón de sexo o actividad discriminatoria. O sea, es un tema que cada vez más las empresas están llevando a cabo sus contrataciones, en sus contratos, para que puedan un poquitín estos problemas no surjan en el día a día. Bien, como les decía, partimos que es un plan de igualdad, unas posibles medidas y las fases posteriores. En el caso de las medidas, vemos que todo plan de igualdad tiene que plantear unos objetivos claves para mejorar las situaciones que se puedan generar y conflictivas. Bien, por una parte tenemos que implicar, sensibilizar y obligar a las empresas a desarrollar e implementar medidas antidiscriminatorias que fomenten la igualdad de oportunidades. Veremos posteriormente qué medidas se pueden aplicar. Asimismo, trasladaremos también al ámbito privado, en el ámbito de las empresas, contenidos extranjeros, estrategias que mejoren esa igualdad entre hombres y mujeres. Un tema interesante es esta igualdad de trato. Se ve garantizar en las siguientes áreas. Les voy a enseñar a las áreas donde se ve claramente, donde más problemas surgen y donde debemos revisarlo claramente desde nuestra gestión del talento humano. ¿Qué áreas son? Por ejemplo, el área de acceso al empleo y contratación, el área de conciliación de la vida laboral y familiar, el tema de retribución. Muy importante y que surge siempre da problemas, el tema de la clasificación profesional, de la promoción y la formación. Ese es un tema ahí capital. Esa área debemos verlo claramente, porque ahí siempre suelen surgir problemas. Hemos visto qué es un plan de igualdad, posibles medidas, y ahora entraremos en el tema de elaboración y posibles fases de aplicación. Bien. Todas aquellas empresas de más de 250 trabajadores están obligadas a respetar la igualdad de trato y las posibles oportunidades que se pueden surgir en el ámbito laboral, y elaborar un plan de igualdad para evitar discriminaciones entre hombres y mujeres en el empleo. Y ahora es un tema que yo creo que a ustedes les puede resultar de interés, que yo creo que se deben valorarlo, porque les voy a explicar las fases de un plan de igualdad. Bien. Les he puesto las seis fases que a mi juicio son las que debemos desarrollar. Primero, partimos siempre de un compromiso a la organización, es decir, la dirección de la empresa debe adoptar y firmar un compromiso público que garantice su implicación y conocimiento de que se están desarrollando esas políticas de igualdad de oportunidades. Por supuesto, compromiso de la organización. Debemos partir de ahí. Incluir la política de gestión de los recursos humanos, y la alta dirección tiene que facilitar todos los recursos técnicos y materiales para esta elaboración del plan. ¿De acuerdo? Es imprescindible partir del compromiso de la dirección. En paralelo a que, por supuesto, tenemos el compromiso de la organización que lo va a hacer, y aparte de ello debemos constituirse una comisión, lo que llamamos una comisión de igualdad, un equipo de trabajo, comité de comisión de igualdad, que estará formado por tanto por miembros de la empresa como por representantes de los trabajadores de las distintas áreas, comisión paritaria de ambos, y que desempeñen funciones, a ser posible, en puestos influyentes dentro de la empresa, para que la toma de decisiones sea adecuada, porque se valore bien los diferentes puntos de vista de los diferentes apartados, sectores de la organización y unidades productivas.
Las funciones será crear como un espacio, crearemos en este caso una especie de diálogo, comunicación en el que todos los acuerdos y medidas tienen que estar consensuadas por todas las partes. Es importante que este clima de diálogo se mantenga. Quizás la parte más importante, a mi juicio, es el plan de igualdad, es la fase de diagnóstico, es decir, tenemos el compromiso de acción, tenemos esa comisión de igualdad, entonces lo que tenemos que hacer ahora es analizar y estudiar la situación actual de esa empresa, es decir, en materia de igualdad de oportunidades, porque a partir de ese momento podemos empezar a programar, planificar e implementar acciones positivas en el desarrollo del plan de igualdad, ¿correcto? Es una fase muy importante con unas áreas concretas que debemos analizar. A mi juicio, cuando partimos del plan de igualdad son las áreas que debemos ver claramente, el tema del organigrama, características de la empresa, por supuesto, área de personal, selección y acceso a la empresa, cómo se realiza ese proceso. También los procesos de promoción, desarrollo profesional, desarrollo de carrera dentro de la organización, que es muy importante y que suele generarse problemas. Formación, aspectos también relacionados con la retribución, que también suele crear bastantes disyuntivas y temas ahí que se pueden plantear problemas, y también condiciones de trabajo que se pueden plantear. Una vez que recogemos todos los datos, los estudiamos y analizamos la información para preparar un informe con una serie de conclusiones de las áreas de mejora que se podrían implantar estas medidas de igualdad. Analizamos áreas y vemos esta área determinada, área de selección, pues entonces qué medidas se pueden aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, una vez planteada el área concreta, planificamos y diseñamos. Es decir, tenemos el informe, el diagnóstico sobre esa área y elaboramos el plan de igualdad con unas acciones. Primero, las acciones que sobre todo tengamos que, por una parte, planificar el tiempo, es decir, establecemos unos objetivos a corto y largo plazo que nos puedan servir de referencia durante este proceso. Pensando también y definiendo las posibles acciones a realizar en base a los objetivos que hemos fijado, ¿de acuerdo? Eso es importante, acciones y objetivos. Vamos a hacer estas acciones, pero ¿en base a qué? Tenemos unos objetivos que vamos a cumplir, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, ¿a quién? ¿A quién van dirigidas esas acciones y las personas destinatarias de la misma? Tenemos unos recursos técnicos y humanos para poder desarrollar ese plan y creamos un grupo de trabajo con las diferentes funciones que se van a hacer para desarrollar el mismo. O sea, creando un calendario y planificando los criterios de evaluación. Siempre también, tanto planificación como cualquier proceso, tiene que haber con una evaluación y seguimiento. Bien. Cuando hemos creado, planificado este diseño y lo implementamos en lo que vamos a llamar las acciones positivas, que es la herramienta para introducir la igualdad de oportunidades en nuestras empresas. Les iré explicando cada una de las acciones positivas correctas que, a mi juicio, puede ser interesante. Se estructuran siempre las acciones positivas por áreas de actuación, para mejorar esos ámbitos en la empresa, sobre todo en los que generalmente las mujeres tienen más dificultades en relación a los hombres. Bien. Sobre todo basado en el aspecto de que una vez que implementamos estas acciones, posteriormente el otro paso siguiente es hacer una evaluación y seguimiento de las mismas si se están cumpliendo en base a los objetivos que anteriormente habíamos fijado, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos unas acciones, unos objetivos y hacemos una evaluación y seguimiento a ver si se va cumpliendo el mismo. Estudiando si se ha cumplido el desarrollo del plan, si los tiempos y los recursos se ajustan al mismo, ¿de acuerdo? Bien. Y se de las posibles acciones que se pueden hacer para evitar desigualdades. Entonces, se plantea un diagrama resumen de las fases que ustedes pueden ver aquí, que hemos ido comentando una por una. Aparte del tema de la igualdad, también tenemos el tema de posibilidad de discriminación. El aspecto de la responsabilidad social corporativa es un tema muy interesante. Estos temas que estamos tratando hoy de diversidad e igualdad, porque la discriminación es una situación de diferenciar la manera en que una persona es tratada, y la discriminación misma podemos hacerlo por sexo, por religión, por edad, por discapacidad, por temas socioeconómicos. Es muy eso. Y como decía anteriormente, hemos tratado el tema de igualdad, el tema de discriminación, pero claro, ¿cómo paliamos estas situaciones? Es muy fácil, podemos hacer la explicación, pero tenemos que plantearlo, acciones concretas para mejorar estos temas, evitando la posible discriminación y desigualdad entre los trabajadores, por ejemplo, del mismo área de trabajo. Bien, ¿las acciones positivas qué son? Pues las acciones positivas actúan sobre un colectivo discriminado con el fin de mejorar su situación de desventaja y que se favorezca la igualdad. No que estén contrapuestos, sino que se favorezca la igualdad entre ambos colectivos. Desarrollando acciones para combatir las acciones. Bien.
Las acciones positivas se evalúan en áreas determinadas. Dentro de la vida empresarial normalmente se ha detectado, vemos, mayor número de desigualdades o acciones discriminatorias. Como les comentaba anteriormente, a mi juicio, creo que en áreas de formación, selección y contratación de personal, conciliación de la vida personal y laboral, son comunicación interna, salud laboral, son los temas más candentes donde más podemos hacer hincapié, más o menos. Y ahora vamos a entrar en cada uno de ellos, donde para que ustedes vean qué acciones positivas se pueden hacer para eliminar esas acciones. Yo creo que esta parte de la ponencia les resultará de destacado interés, porque son aquellas acciones que podemos aplicar para mejorar esos problemas que vemos en nuestra área concreta, donde hemos detectado estos defectos y debemos hacer las acciones correctivas precisas. Bien. Primero, unas acciones positivas en temas de selección y contratación de personal. ¿Qué sucede? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones positivas podemos hacer? Por ejemplo, eliminar de los anuncios y de las publicaciones de ofertas cualquier lenguaje que sea discriminatorio, sexista, y también, por supuesto, de todo tipo de pruebas, test, entrevistas que se puedan plantear. Bien. Un tema que suele surgir, que es evaluar a los candidatos o candidatas por sus aptitudes y actitudes y no por estereotipos o prejuicios que nos hagan discriminar en la selección. O sea, muchas veces evaluamos al candidato en base, vemos a la entrevista por unos efectos, pues ese trabajador por el efecto que llamamos efecto halo, tal, lo comparamos con otro candidato. Eso tenemos que evitarlo. Hay que evaluar a los candidatos siempre por sus conocimientos, habilidades, aptitudes al trabajo, no por prejuicios que nos puedan influir en nuestra mismo. Realizar lo que llamamos una discriminación positiva, o sea, discriminación positiva para que se dé una posición en las empresas y las sociedades, una situación de igualdad total y que se contrate a las mujeres siempre por igualdad de condiciones y méritos, ¿de acuerdo? O sea, siempre y también, por supuesto, incorporar a las mujeres a puestos de responsabilidad. Es un tema de contratación personal que suele dar muchos problemas. En el área de formación, aquí vamos a hablar sobre todo el tema, sobre todo afecta al tema de igualdad de oportunidades, sobre todo el tema de horarios y conciliación, desarrollar mejor la formación interna y externa, dando posibilidad a la formación que actualmente yo creo que está más en auge y más necesaria, que es la formación e-learning, como tema para que puedan mejorarse los temas de conciliación, diseñando planes de carrera específicos y promoviendo acciones positivas en este área. Como le decía, unimos formación con el tema de la conciliación, con mayor ajuste de vida familiar y de los horarios más flexibles. Favorecer el teletrabajo y, por supuesto, evitar reuniones o visitas fuera del horario laboral o a última hora de la jornada. Suele ser habitual que nos surja una reunión faltando media hora para acabar la jornada laboral. Puede ser. Entonces, intentar evitar esos temas. Ofrecer al trabajador distintas formas de desarrollar su jornada laboral, reducción de jornada, tiempo parcial. Pues son temas que podemos jugar con ellos, que es importante para que sean acciones positivas en nuestras asociaciones. En comunicación, importante que nuestra empresa sepa transmitir lo que vamos a desarrollar mismo, sensibilizando personal, porque todo el mundo debe conocer las causas de cualquier situación que se pueda producir, el por qué sí y el por qué no. O sea, no está competente con igualdad a sus acciones en las actuaciones. En salud laboral lo mismo, articular las acciones contra casos de acoso moral y corregir posibles riesgos de la salud de los trabajadores. Bien. A mi juicio, yo creo que es interesante la elaboración de códigos de conducta que estén a disposición tanto de empleados, clientes, proveedores, accionistas, la sociedad en general, para que pueda ver que hay un canal de conducta ética en las acciones que se va para comunicar esas conductas que pueden haber irregulares, que se pueden producir. Entonces, debemos atajarlas inmediatamente. Bien, ¿cómo crearemos un código de conducta? Bien, la creación de un código de conducta, igual que el resto de cualquier implantación que podamos realizar en este campo de la responsabilidad social corporativa, es lograr que todas las unidades operativas que van a formar parte del mismo estén sensibilizadas con su creación y su aplicación, y también actúen con coherencia del mismo. Por tanto, es esencial que se incentive la colaboración de todos los trabajadores. Bien. Para ello se creará una serie de estrategias empresariales que podemos englobar en una igualdad de oportunidades dentro de la responsabilidad social corporativa, una participación equilibrada también de hombres y mujeres en los consejos de administración. Son estrategias que yo creo que son muy válidas y que deben ser tenidas en cuenta en la gestión. Reconocer el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar, con mayor
corresponsabilidad entre lo que hacen los hombres y mujeres para que no se produzcan en ningún caso diferencias entre los mismos. Como pueden ver, yo creo que son esas estrategias que debemos tener en cuenta, siempre mediante el desarrollo de planes de igualdad, como estuvimos explicando anteriormente, que son muy interesantes. Todo ello va a dar lugar a que son medidas que nosotros, en los departamentos de recursos humanos y en las áreas de responsabilidad social, dan lugar a, se unen con un nexo que lo que nosotros llamamos la gestión del talento, la retención del talento. Es decir, nosotros tenemos buenos empleados, queremos mantenerlos, pero para ello tenemos que hacer las acciones adecuadas. Si en nuestra empresa unos trabajadores ven que se hacen actuaciones discriminatorias o vejatorias y no se actúa correctamente ni se ataja de manera correcta, pues claro, eso, a lo mejor no podemos retener a ese empleado y son empleados que pueden ser muy interesantes y útiles para nuestra organización, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante es que nuestras empresas hagan un gran esfuerzo por atraer y retener a trabajo a su empresa, pero los atraes, pero después no eres capaz de retenerlos ni desarrollar su talento. Entonces, como decimos, si hacemos las acciones positivas, adecuadas en materia de selección y contratación y posteriormente, sobre todo en temas de formación, evitamos que haya desigualdades en nuestros trabajadores y evitamos la marcha de nuestros trabajadores. Queremos quedarnos con los buenos trabajadores, mantenerlos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, muchas empresas hacen errores porque no obvian esta estrategia de talento y los empleados se sienten descuidados y desmotivados y no sienten compromiso con la empresa. Desde el punto de vista de la responsabilidad social, esta es una clave, es decir, los trabajadores debemos mantener ese compromiso, los trabajadores con la empresa y poder retener a los mismos. Eso es importante. Entonces, cuando tengan esos problemas que tienen en la empresa, vean que hemos hablado del tema de las fases, el diagnóstico, las estrategias de medias áreas, ver qué problemas se plantean en cada área, si a lo mejor hay áreas concretas donde hay siempre esos problemas, entonces atajarlos para tomar las medidas precisas, ¿de acuerdo? Yo creo que es un tema que actualmente está adquiriendo mucha importancia en nuestras organizaciones porque son temas que surgen en el día a día que pueden afectar al desarrollo no efectivo de un grupo de trabajo, y entonces un equipo de trabajo compuesto por 5 o 6 personas, si hay medidas discriminatorias que afectan a unas personas mismas, pues pueden generar que los mismos tengan gusto y bajar rendimiento, productividad y consecuentemente generar problemas en nuestra organización que tenemos que evitar. Y la responsabilidad social, la estrategia de responsabilidad social empresarial va en este camino para evitar que se produzcan esas acciones. Muchas gracias por su atención y seguiremos tratando en posteriores masterclass esos temas relacionados con la diversidad e igualdad. Gracias.